exorbitar los alcances que su literalidad señala, cuando el Tratado de los Tratados, esto es la Convención de Viena, señala que los tratados deben aplicarse e interpretarse en función de su naturaleza y en función de para lo que fueron finalmente creados. Este no es otra cosa, no va más allá que ser un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial. No tiene como propósito definir territorio. Por consiguiente, no le podemos dar esa naturaleza y no podemos decir que la cláusula de ámbito de aplicación aloja en el fondo una definición de territorio, porque estaríamos haciéndole un importante favor al vecino en sus pretensiones que tiene respecto del mar territorial. Pero además, señores magistrados, quisiera detenerme en lo relativo a una afirmación que han hecho los demandantes. Ellos sostienen que, como ejemplo, que ha habido declinación de soberanía porque sucede que estamos sometiendo a los particulares, incluso se ha puesto como ejemplo a los trabajadores, se ha puesto como ejemplo a los sindicatos, se ha puesto como ejemplo a las empresas. Creo que hay una gruesa confusión entre los alcances del capítulo 11 y los alcances del capítulo 16. En efecto, el Tratado de Libre Comercio señala mecanismos de solución de controversias y se refiere el capítulo 16 a las controversias Estado-Estado. Es decir, en la implementación y aplicación pudieran surgir diferencias, pudieran surgir conflictos entre los estados. Para eso se aplica el capítulo 16, que establece todo un íter, todo un procedimiento, primero de consultas, luego a la comisión y finalmente a un arbitraje. Les pregunto, y me pregunto, si tuvieran dos estados, una diferencia, si tuvieran dos estados, una distancia respecto a los alcances de interpretación sobre el acuerdo de libre comercio, ¿se van a someter a la legislación peruana y a la jurisdicción peruana? ¿Se va a someter a la legislación chilena el Perú y a la jurisdicción chilena? Obviamente que no. El capítulo 16 se refiere precisamente a eso. ¿A qué se refiere el capítulo 11? Solamente a un caso, y nada más que a un caso. A inversionistas. Al inversionista peruano que invierte en Chile o al inversionista chileno que invierte en el Perú. En ese caso, ¿qué cosa dice el Tratado de Libre Comercio? El Tratado de Libre Comercio con Chile dice lo siguiente, que perfectamente el inversionista peruano podrá demandar al Estado chileno y podrá hacerlo a través de un arbitraje. Si no existiese ese capítulo, el inversionista peruano tendría que someterse a la jurisdicción chilena, a los jueces chilenos, a la legislación chilena y obviamente al inverso. Tendría que someterse el inversionista chileno en el Perú a la legislación peruana y a la jurisdicción peruana. Por lo tanto, esto evidencia que se ha leído incompleto o se ha leído mal el Tratado de Libre Comercio, porque esto no es para sindicatos, esto no es para empleados, sino es para inversionistas. Y solo, repito, en un solo caso se habilita esta vía. En consecuencia, gracias. En consecuencia, señores magistrados, en ninguna de estas dos imputaciones, ni en la de territorio, ni en la supuesta declinación de soberanía, porque se habría a su turno declinado jurisdicción, puede fundamentarse o puede ampararse la demanda. Y por eso estima el Estado peruano, porque nosotros somos abogados del Estado peruano, no del Ejecutivo, estima el Estado peruano que debe ser absolutamente desestimada esta demanda de inconstitucionalidad. Gracias.